El día de hoy vamos a ver la tercera runa, vamos en orden. La tercera runa es la runa Dor o la runa de la voluntad. ¿Sí? No vamos a explicar esto, pero sí es importante que nosotros, el maestro lo habla y cuando explica esto habla de la runa de la voluntad. Nosotros sabemos que en el transcurso del trabajo del estudiante, cuando empieza su trabajo íntimo, personal, de muerte psicológica, del trabajo del nacer de nuevo y el sacrificio por la humanidad, que son los tres factores de la revolución de la conciencia, entonces el estudiante siempre va a haber tentaciones, van a haber sufrimientos, obstáculos que se le van a presentar en su vida. Y de la fuerza de voluntad que él tenga, pues él va a salir adelante frente a esas tentaciones, esos peligros en los cuales todos los seres humanos nos vemos. Cuando digo peligros me refiero a, por ejemplo, tentaciones como el alcohol, la lujuria, caer en la pereza, sí, en toda esa cantidad de agregados psicológicos que cargamos en nuestro interior. El maestro así, no vamos a hablar hoy de los tres traidores ni nada de eso, pero simplemente los vamos a nombrar. El maestro dice que los tres traidores odian mortalmente al Cristo y lo conducen a la muerte dentro de nosotros mismos y en nuestro propio espacio psicológico. O sea que ellos viven en nuestro propio espacio psicológico, esos tres traidores, que son Judas, Pilatos y Caifás. Nuestro Señor Jesús el Cristo, él pasó por ese proceso que él tenía que pasar iniciático, ¿cierto? Entonces, cuando encontramos que dentro de los tres traidores está Judas. ¿Qué es Judas dentro de nosotros? Porque muchas veces nos remontamos al Judas de hace más de 2000 años, más de 2000 años, pero no. El maestro Samael dice que esos tres traidores los tenemos dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando habla de Judas, dice, es el demonio del deseo. Cambia siempre el Señor por 30 monedas de plata. Entonces, generalmente, hoy en día uno dice, el ser humano vende al Cristo por 30 monedas, ¿cierto? ¿Y qué es vender al Cristo por 30 monedas? Es, por ejemplo, cuando la persona se deja llevar por el licor, por las vanidades, por la fornicación. Eso es nosotros vender al Cristo, vendemos a nuestro Cristo íntimo, no nos referimos al Cristo histórico, sino a nuestro Cristo íntimo, que nosotros por un deseo, ¿cierto? Sea de la lujuria, de la pereza, cualquier agregado psicológico, nosotros vendemos al Cristo. ¿Cuándo lo vendemos? Cuando nos identificamos con los defectos y no los trabajamos y no los transformamos. El otro dice es Pilatos. ¿Qué hizo Pilatos? Nosotros sabemos que Pilatos se lavó las manos, ¿cierto? Y dijo, bueno, crucifíquenlo y yo me lavo las manos. Entonces dice que Pilatos es el demonio de la mente. Siempre se lava las manos, siempre se declara inocente, nunca tiene la culpa. Constantemente se justifica ante sí mismo y ante los demás. Busca evasivas, escapatorias. Y eso al ser humano generalmente le sucede. El ser humano muchas veces dice, es que lo que me está pasando a mí no es culpa mía, es culpa de los demás, es culpa del gobierno, es culpa de mi esposa que es mal geniada. Yo no puedo hacer mi trabajo psicológico porque es que mi esposa no me deja o mi compañera no me deja, porque mi familia que me tocó no me deja hacer mi trabajo. Y siempre echamos la culpa que los sufrimientos, que nuestras desgracias son culpa de lo que está afuera, pero nunca que es culpa de uno mismo. Ese es el Pilatos que siempre justifica, para no hacer su trabajo psicológico, justifica que lo que le sucede es culpa de los demás y no culpa de él mismo. ¿Sí? Ese es el Pilatos que se lava las manos. Y el que más nos interesa aquí a nosotros es Caifás, que dice el maestro que Caifás es el demonio de la mala voluntad. Por eso es alusiva a la runa que vamos a hacer el día de hoy, que tiene que ver con la voluntad. Existe la mala, ¿qué es la mala voluntad? Dice, Caifás, el demonio de la mala voluntad, traiciona incesantemente al Señor dentro de sí mismo. El adorable íntimo le da el báculo para pastorear sus ovejas, sin embargo, el cínico traidor convierte el altar en lecho de placeres. ¿Cuál es el altar? ¿Cuál es el templo?
nuestro Señor el Cristo dice, vosotros sois el templo donde mora el Espíritu Santo. Es decir, este vehículo que nos dieron a nosotros, nos lo dieron con una finalidad, de que podamos nosotros llegar a la iniciación, podamos llegar a despertar de la conciencia, podamos fusionarnos con nuestro íntimo. Ese es el único objetivo por los cuales estamos en este tapete de la existencia. Como decía nuestro amado maestro Samael, él decía, para lo único que vale la pena vivir no es otra cosa sino para despertar conciencia. Para despertar conciencia. Pero nosotros hemos mancillado ese altar, ese templo que nos dieron. ¿Sí? Entonces imagínense, dice, fornica incesantemente. Este vehículo que el ser humano le dieron, fornica con ese cuerpo. Ese cuerpo se lo dieron para que sea un cuerpo casto. Adultera con ese cuerpo. Vende los sacramentos. Es quien ejecuta palabras, obras en contra del Cristo. O quien omite el trabajo consciente, el trabajo que tiene que realmente realizar. Entonces, nosotros necesitamos trabajar con ese demonio de la mala voluntad. ¿Cuándo se da la mala voluntad en nosotros? Cuando, por ejemplo, tenemos que hacer una práctica o una runa o una meditación. Viene un momento en que uno busca justificación y dice, no, más bien mañana lo hago, ya es muy tarde, estoy cansado. ¿Sí? Y resulta de que en ese momento está actuando la mala voluntad de uno. Y al final no termina haciendo uno el trabajo que tiene que hacer y siempre termina postergando lo que tenía que hacer hasta el día en que se olvida que lo tiene que hacer. Si nosotros postergamos nuestras prácticas y se postergan, una persona deja, por ejemplo, de asistir a sus rituales, a sus cadenas, pues cuando está pues abierto los noviciales, ¿no? Entonces llega un mes, 2 meses, cuando ya se da cuenta ya pasó el año. Y de cuando ya llegó el año, ya la persona no quiere saber nada. Se olvidó. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la voluntad consciente, no la tenemos creada. Necesitamos nosotros trabajar para que vaya despertando en nosotros esa voluntad consciente. Y el maestro Samael nos ha dejado todas estas prácticas, estas runas, y especialmente esta runa, es una runa que nosotros debe ser una runa de cabecera nuestra, así como la runa Fa. Pero la runa de la voluntad es una runa que no debe salir de nuestro menú de prácticas. Porque cuando la runa nos permite a nosotros estar ahí, activar la voluntad consciente, activar la voluntad consciente. Y yo les garantizo que si nosotros hacemos la runa de la voluntad, al ratito usted ya no quiere hacer esa runa, quiere hacer más, quiere hacer sus prácticas, porque usted acaba de energetizarse, de llenarse de voluntad, de activar esa voluntad que está consciente para que usted tenga esa fuerza de poder hacer sus trabajos, sus prácticas. Vamos a entrar aquí ya a lo que es la runa de la voluntad, es la runa Dor o la runa Toro. Aquí tenemos toda la simbología que encierra esta runa. Esta runa, la letra de esta runa es la letra D. Cada runa tiene su número. La Fa era la número 1, la Ur era la número 2, esta es la runa número 3. Y dentro del tarot egipcio está como la emperatriz, la tercera runa. ¿Sí? La asociación astrológica es Sol. Y si está relacionada con el sol es porque está dirigida por nuestro divino Logos Michael, ¿sí? Nuestro divino Logos Michael, constelación de Libra, que tiene que ver con el elemental del elemento aire. Aquí dice su piedra, crisolito, color amarillo azul, y el mantra de esta runa es el Ta, Te, Ti, To, Tu. Dice que la T es como un martillo que golpea sobre la A, porque cada una de las vocales. Nosotros sabemos que los que ya más o menos estamos acá escuchando que cada vocal vibra en diferente parte de nuestro cuerpo, en vórtices de nuestro cuerpo. Sabemos que la A vibra en nuestros pulmones, en nuestra glándula timo específicamente, que tiene que ver con el recuerdo de las vidas pasadas. La E vibra en nuestra garganta, en nuestra laringe creadora.
La I en nuestro cerebro. En nuestro cerebro tenemos dos glándulas, la glándula pineal, la glándula pituitaria. Y nosotros tenemos un canalillo capilar que se lo ve en la parte astral, que es el que conecta a la glándula pineal con la pituitaria. Y nosotros cuando vocalicemos la I, uno pide que esa glándula, ese canalillo capilar que conecta estas dos glándulas se regenere. Se regenere para que se conecte la glándula pineal con la pituitaria. La O vibra en nuestro corazón. La U vibra en nuestro plexo solar. Dice, importancia de la runa Dor y la runa Toro. Esta runa se considera importante para el desarrollo de la voluntad. Debemos comprender la trascendencia que la voluntad tiene dentro del trabajo para el desarrollo armónico del hombre, pues sin voluntad no podría lograrse un desenvolvimiento espiritual adecuado para lograr la cristalización de la sabiduría de nuestro ser. Entonces nosotros necesitamos ir despertando, creando esa fuerza de la voluntad consciente en nosotros para no desfallecer en nuestro trabajo espiritual, en nuestro trabajo diario, íntimo, personal, que cada uno de nosotros tenemos. Esta runa es considerada como la runa espina. Se le llama a esta runa también la runa espina porque está relacionada con la corona de espinas del gran Kabir Jesús. Nosotros sabemos, y por la historia, que antes él llegó, le pusieron su corona de espinas a nuestro Maestro Jesús el Cristo, y eso tiene una simbología, ¿cierto? Una simbología con respecto a lo que es la corona de espinas, que se refiere a que se logró realmente conquistar la voluntad, Cristo. Dentro del aspecto simbólico del Vía Crucis del Cristo, la corona de espinas es la voluntad en el proceso de la aniquilación de todos nuestros errores de tipo psicológico. En la antigüedad existió la comunidad del cardo, elemento que se relaciona con la voluntad consciente. Esta susodicha comunidad se dedicaba particularmente a la aniquilación del ego, y su simbolismo del cardo era en sí el poder de la voluntad. Entonces, imagínense lo importante, la importancia de esta runa a la hora de hacerlo, ¿cierto? La finalidad de la runa, ¿cuál es? Es capta y acumula en nosotros la fuerza que nos permite desarrollar el poder de la voluntad. Nosotros, ¿qué acumulamos? Esa energía crística que al penetrar, al momento de nosotros ponernos en la posición de la runa, utilizando la imaginación consciente, la concentración, el pranayama, que no es otra cosa que la respiración consciente, nosotros captamos esa fuerza que penetra en nuestro organismo, tanto físico, psicológico y espiritual, para nosotros ir despertando poco a poco esa voluntad. ¿La posición cuál es? La posición es la posición como militar, de pie firme y con el rostro hacia el oriente, colocar el brazo derecho en tal forma que la mano quede apoyada sobre la cintura o cadera, como si fuera un jarro. Se pone derecho y con la mano firme, con la mano derecha, coloca detrás como si fuera del riñón y forma como si fuera una jarra. Esa es la posición. Y tiene su oración. Dice aquí, Señor Cristo Sol, fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi voluntad consciente despierte. Cuando hagamos esa oración, hagámosla con el corazón, como si fuera una súplica a esas fuerzas crística para que nos auxilie, para que penetre en nuestra mente, en nuestro corazón y nos ayude al despertar de la voluntad consciente. Dice, concentración con recuerdo de sí, respirando armónicamente, nos concentramos en el sonido T, que estimula la voluntad de nosotros. La T siempre es como si golpeara con la A, dice, ta, T. Y cuando hagamos esta runa, la podemos hacer 6, 3, 7 veces. Y cada vez que hagamos la runa, utilicemos mucho la pausa. Respiración consciente, concentración y pausa. Y mantralizarlo sin necesidad de gritar, sino en un tono
no tan alto ni demasiado bajo, sino un tono suave y concentrados. Vamos haciendo esta runa. La posición de esta runa es esta. La voy a ampliar un poquito para que nosotros ahí la vemos pequeñita. Es esta la posición de la runa. Firmes, como en posición militar, y con la, vemos cómo está ahí la mano derecha, formando como si fuera la D. Nuestro cuerpo debe estar en esa posición, en esta posición, ¿cierto? Entonces, con esa runa nosotros vamos a hacerla ahorita, y con esta runa nosotros vamos a hacerla unas 7 veces, porque es una runa que no necesita tanto esfuerzo físico como la runa UR, que siempre pues necesita uno, pero en esta runa la podemos hacer hasta 7 veces, que es una runa que nos va a ayudar muchísimo. Preguntas hasta ahí con respecto a la runa de la voluntad, para hacer la práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, Mariana? Selma creo que quiere... Ay, es... Dígame. Selma. Tiene bloqueado el micrófono, yo creo. No, está abierto y está hablando, pero no se escucha. ¿Podría escribir por el chat de pronto? ¿No escribió? No. Vemos que Selma habla, pero no te podemos escuchar. Si querés, tal vez, escribir por el chat. Cuando muchas veces hay personas que tienden a confundirse, porque si yo miro la figura que está aquí y yo la miro de frente, uno dice, esta figura es aquí, es la mano derecha, ¿no? La mano derecha, la que así como está, así ve cómo está aquí en esta posición, de pronto la imagen no está, es la derecha, así como está esta. Nosotros la vemos así a esta vez, ¿cierto? Entonces sería como así. ¿Cierto, Hugo? Así es, ¿no? Porque si yo la miro de frente, pero si yo me ubico en la posición del que está aquí, mi mano está derecha, ¿cierto? Igual como está en la figura. Así es como debe ser la posición de la figura, es esta. Entonces uno lo mira de frente y dice, no, pero está a la izquierda, no, porque lo estamos mirando de frente. Pero si yo me ubico en la figura, mi mano derecha es la que debe estar aquí, así como esta posición, como se encuentra aquí, en esta posición. Mano derecha, es la mano derecha la que debe estar en la parte detrás de aquí en la parte del riñón, debe estar la mano derecha. De esta manera formo la D. Ahí está bien, Hugo, la foto, ¿cierto? Ahí, como estoy viendo la foto ahora, sería entonces... ¿Está bien ahí la foto, cierto, Hugo? Sí, está bien, yo la veo bien. Ah, sí, listo. Como estoy viendo la foto ahora, la tomo como que es en espejo. Sí, señor, así es. Entonces yo me tendría que, para quedar igual que la foto, me doy vuelta y es mi mano derecha. Sí, señor, Así es. Porque muchas veces la persona la mira de frente y cree que es la izquierda, pero no. No es la derecha. ¿Qué decía de Selma? ¿Se pudo escribir algo?
Sí, Selma Llanos escribió que si la runa se puede hacer en horario cuando está saliendo el sol o si se puede hacer también de noche. Interesante, interesante. Pues, Selmita, la runa del maestro, ¿qué recomienda el maestro? Es una recomendación, ¿no? De que podría uno hacerlo en la aurora, en la mañana, porque empieza el día, pero no significa que no la podamos hacer en la noche o en la tarde. Sí, claro que la podemos hacer y el efecto es el mismo efecto. Cuando no surte efecto una runa o cualquier práctica es cuando no se lo hace con concentración, cuando realmente no estamos haciendo, realmente en ese momento hacemos la runa, pero no estamos concentrados en la runa. Y dice el maestro, si no se hace la runa con concentración, con imaginación consciente, pues la runa no tiene el efecto, lo hace mecánicamente. Pero si nosotros lo hacemos, así sea 3 veces, 3 sesiones, pero bien hechecitas, bien concentradito, la runa tiene el efecto. Lo puede hacer en la mañana o en la noche a cualquier hora del día. Pero si le favorece en la mañana, pues excelente, porque uno empieza el día. ¿Por qué uno lo hace en la mañana? Necesita en la mañana porque vienen en el diario vivir, uno se encuentra, ¿qué se encuentra uno en el diario vivir? Pues se encuentra con cantidad de situaciones y si yo empiezo en la mañana con esta runa, me energetizo y voy ayudándome a despertar la voluntad, en el día me va a ayudar en mi trabajo diario, con las situaciones que se presenten, ¿cierto? Entonces me va a permitir a mí hacer, tener ese día, acumular esa energía que me permita durante el día poder uno pues estar más con voluntad en el día, ¿sí? Pero en la noche lo puede hacer, no hay ningún problema, no significa que no va a tener efecto, claro que sí. Nosotros con mi esposo estamos haciendo pues las runas en la noche, en la mañana hacemos otras. Uno, miren, yo les digo una cosa, hay muchas runas, pero cada quien elige de acuerdo a su ritmo particular, cuáles con las cuales se siente más cómodo, con las cuales quiere hacer, de acuerdo a su necesidad espiritual que tenga, puede hacer sus runas. Por ejemplo, hay alguien que dice, yo lo que necesito es voluntad, porque la verdad yo no tengo voluntad para hacer las prácticas, siempre me gana la pereza, siempre me gana la mala voluntad. Yo en la noche quiero hacer meditación, pero no puedo porque ya se me presenta una cosa y al final no lo hace. Entonces ahí está reinando la mala voluntad. Entonces, ¿qué necesito? Yo necesito tener más voluntad para hacer mi trabajo. Entonces, necesito ser más arduo con la práctica de la runa de la voluntad. Hay personas que dicen, no, yo quiero trabajar con la Madre Divina porque necesito que ella me auxilie, me ayude. Entonces hay la runa del Ur, la runa Is, que son runas con la Madre Divina. Y cada quien elige la runa con las cuales de pronto quiera trabajar. O un día hace unas 2, al siguiente día hace otras diferentes. Y así va haciendo, cada quien va haciendo su propio manual de prácticas. Y los horarios, porque cada quien tiene sus actividades. Por ejemplo, hay personas que trabajan en la noche, ¿cierto? Y llegan en la mañana, llegan cansados, van a descansar, entonces pueden hacer sus prácticas en la runas en la noche, ¿sí? Y de acuerdo a cada quien su necesidad espiritual lo va haciendo, ¿sí? Entonces uno busca los espacios, uno debe buscar los espacios para uno ir haciendo sus prácticas de vocalización, de runas, de meditación. Cada quien pues de acuerdo a cómo tenga su ritmo particular y de acuerdo a sus labores que tenga también, ¿no? Pues ideal sería pues nosotros vivir en una finca y vivamos allá y me sería lo más lindo y no tengamos que de pronto laborar y pues ahí imagínense ustedes uno de mañana, en la mañana, a la noche, eso haría uno pues cantidad de prácticas, pero cada quien tiene sus labores y tiene que ir acoplando sus prácticas también de acuerdo a sus partes de su trabajo. ¿Alguna otra pregunta para hacer la runa? Rodrigo, señor Hugo Remolina, Mariana. Yo tengo una pregunta. Señor. Capaz que no me di cuenta cuando lo pasaron. En la runa anterior teníamos una oración también. Sí, señor. Acá tenemos también una oración. Sí, sí, claro, aquí está. No la vi.
Esta. Es parecida a la runa. Ahí está, sí. Es Señor Cristo Sol, fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi voluntad consciente despierte. Y uno hace la runa con ese fervor, como si fuera una plegaria. Entonces necesitamos nosotros agarrarnos de todas las herramientas para que nos auxilien y podamos nosotros continuar en nuestra labor, porque cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro propio trabajo. Nuestro Maestro Jesús el Cristo, Él logró la cristificación, se fusionó con su Padre y Él hizo su trabajo. El Maestro Samael, de la misma manera, vino, ese gran ser, nos entregó este conocimiento y hizo su trabajo. Ahora nos corresponde a cada uno de nosotros hacer nuestra propia obra. Tenemos que hacer nuestro propio trabajo, pincelar nuestro propio cuadro, nuestra propia obra. Y eso nosotros, todos los procesos los tenemos que pasar y vivir, pero necesitamos auxilio. ¿Qué son las runas? Las runas son un SOS, como si estuviéramos en el desierto, un SOS. ¿Qué es un SOS en el desierto? Un oasis. Esas son las runas, las prácticas, para que con las prácticas, nosotros pedimos auxilio a los maestros, a la Madre Divina, a todos esos seres que nos ayuden en nuestro proceso, porque a veces con tantos yoes agregados psicológicos, nos es tan dura la carga que necesitamos que nos ayuden a alivianarla. Entonces, cuando empezamos a pedir, a suplicar a los maestros que nos ayuden en tal o cual defecto, cada uno sabemos nuestros rasgos característicos, psicológicos, particulares, eso ya es íntimo de cada persona. Entonces nosotros sabemos en nuestra intimidad quiénes somos realmente y cómo somos. Y como dice, qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta. Entonces ahí es cuando nosotros pedimos el auxilio de los maestros que nos ayuden, porque a veces siente la persona que flaquea. Y cuando siente que flaquea, ahí es cuando debe agarrarse de todas las prácticas de que estamos nosotros mirando en este momento. Bien, entonces, yo me voy a poner al frente. Esta runa, así como la ven, no es tan, pues diríamos, es una runa que la posición no es tan, es esta. Y la voy a colocar aquí para que la miremos. Yo no sé si me logren ver de allá, si me logran ver. Entonces la posición de la runa, sencillo, talones unidos, punta de pies separados, no las pies abiertos, no, talones unidos, punta de pies separados, firmes como militar y en esta posición de la runa. Y lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo 7 veces pausadamente. En esta posición cerramos nuestros ojos, cancelamos nuestros sentidos, nos interiorizamos y decimos: Señor Cristo Sol, fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados, para que mi voluntad consciente despierte. Inhalamos. No nos olvidemos de estar aquí y ahora, aquí y ahora. Inhalamos.
Ta. Tatu. Aquí y ahora, no nos olvidemos de estar aquí y ahora. Inhalamos. Ta. Ti. To. Tu. Ta. Te. Ti. Aquí y ahora, no nos olvidemos de estar aquí y ahora. Inhalamos. Ta. Te. Ti.
Vamos a ponernos manos en aspa sobre el pecho, derecha sobre la izquierda. Y nos signamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y pedimos protección al Sacratísimo. Tetragrammaton. Bien. ¿Cómo se sintieron? Muy bien. Esas son las vitaminas que necesitamos nosotros inyectarnos todos los días. Esa es la mejor elixir, el mejor complejo B que nosotros le podemos inyectar a nuestro cuerpo. Esas energías superiores, esas energías que vienen del cosmos, del infinito y que penetran en nuestra conciencia y la ponen en actividad nuestra voluntad consciente y nos ayudan. Entonces necesitamos, es muy grato, la verdad, compartir esto que la verdad a mí me gusta mucho, me encantan mucho las runas. Es una debilidad de nosotros aquí, entre todos nosotros los gnósticos, nos gustan mucho las runas.